Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase de la semana 4, continuando con las plataformas de televisión digital. Y vamos a ver ahora lo que es las características de la televisión digital por medio de una comunicación satelital, una televisión móvil y una televisión digital terrestre, que hemos hablado bastante sobre la televisión digital terrestre, que es la televisión analógica pero en formato digital que usamos comúnmente en nuestros hogares. Es una señal abierta, habíamos visto la señal, las características, ¿no es cierto? Señal abierta, tenemos lo que es la TDT, televisión digital terrestre, y tenemos bajo suscripción, tenemos la televisión por satélite, la móvil, que ahora vamos a ver también lo que es bajo IP, y vamos a ver una televisión digital terrestre, vamos a ver un poquito de cómo es la estructura, cómo es el medio de transmisión, para conocer cómo es las estructuras o las plataformas donde se puede transmitir la televisión digital. En la semana número 4, ¿cuál va a ser el objetivo de este encuentro? Analizar las características técnicas de la televisión digital a través de sistemas de televisión satelital, móvil y digital terrestre. Vamos a comenzar viendo la televisión satelital. Ustedes, como ustedes ya saben, la televisión satelital más o menos nació en 1960, por la década de los 60, y lo que nos sirvió, o cuál fue su característica principal de la televisión digital por satélite, fue que abarcó grandes distancias, abarcó continentes enteros, lo que hizo que programaciones que estaban en un continente puedan ser transmitidas hacia otro continente. Entonces es por eso que la televisión satelital nos dio el camino para tener la programación que ahora tenemos en nuestras casas. Antes solo podíamos ver un canal. Primero nació con un canal local, luego con un canal nacional, luego con varios canales nacionales y ahora mediante los sistemas bajo suscripción podemos ver cualquier canal del mundo dependiendo la plataforma que nosotros utilicemos. Entonces, ¿cuál fue su principal característica que hizo la televisión satelital digital? Fue abarcar grandes distancias en el mundo. Entonces vamos a ver una definición. La televisión digital vía satélite utiliza sistemas de comunicaciones digitales, obviamente, para transmitir las señales de televisión a una amplia zona geográfica. Entonces eso es lo que les decía, ¿no? Abarca una amplia zona geográfica, puede abarcar parte de un continente entero, puede abarcar en la totalidad de un continente, etcétera, ¿no? En contraste con la televisión digital terrestre, cuyas ondas no salen de la atmósfera. Como ustedes saben, la comunicación satelital es una comunicación de un transmisor hacia el satélite y ese satélite transmite hacia varios receptores. Esos receptores pueden ser en hogares, receptores de hogares con antenas muy pequeñas o pueden ser receptores muy grandes, ¿no es cierto? Como los que se utilizan en las cabeceras de las proveedores de red o de televisión HFC. ¿Cuáles las características que tiene la televisión satelital? Gran cobertura, muy costosos en el despliegue. ¿Por qué son costosos? Primero, obviamente, la tecnología que se va a usar. Se utiliza una tecnología, un satélite. El satélite se lo envía mediante un cohete, se lo despliega. ¿Cuál era la principal característica que yo les dije de la televisión satelital? Es que debe estar en la órbita geoestacionaria. Si está en la órbita geoestacionaria, no se tiene que mover. Entonces el satélite es costoso, hay que tener personal para la administración del satélite por cualquier problema que se tenga. Ustedes saben, el ancho de banda en un satélite es muy costoso porque tenemos un ancho de banda mediante la tecnología que no tenemos una gran capacidad de ancho de banda por este medio. Entonces, todo esto le ha hecho muy costoso el despliegue. Entonces, son empresas transnacionales, de empresas que mundialmente tienen sus satélites como DirecTV, etcétera, ¿no es cierto? Servicios bajo suscripción.
a diferencia que la de la televisión digital terrestre, es un servicio bajo suscripción. Esto quiere decir que hay que pagar para tener el servicio. Se encuentra en órbita geoestacionaria, obviamente. Ya les había mencionado, cuando el satélite se encuentra en órbita geoestacionaria, el punto de referencia respecto a la Tierra es fijo. ¿Qué nos permite eso? Que nosotros tengamos las parabólicas o las antenas satelitales en los hogares fijas hacia el satélite. Porque si estuviera en otra órbita, en la LEO, MEO, nosotros tuviéramos que estar apuntando nuevamente al satélite para tener señal. Entonces, esta es la característica de esta banda. ¿En qué bandas de frecuencia trabajan los satélites, las comunicaciones satelitales? En la banda C primero, en la 3,7 a la 4,2 gigahercios, son bandas altas de frecuencia, 5,9 y 6,4 gigahercios, entonces son bandas muy de alta frecuencia, y también en la banda KU, entre los 12 y 18 gigahercios. Entonces, en la banda C trabajan la mayoría de los satélites, abarcan más distancias, más cobertura. El satélite, el Galaxy 3C, el de DirecTV, que es el que cubre aquí Ecuador, él trabaja en la banda C, por ponerles un ejemplo. Los satélites disponen de hasta 32 transpondedores para la banda KU y hasta 24 para la banda C. Un transpondedor, como ustedes saben, puede tener un cierto ancho de banda, ¿no es cierto?, que puede manejar cada transpondedor. Su desventaja es la portabilidad y la movilidad. No tanto la portabilidad, porque básicamente sí podemos tener un tema de portabilidad. Si yo tengo mi antena en mi casa, es un poco más complicado la instalación al nuevo punto donde yo me voy a instalar, que una red HFC que conecto mi cable módem y punto. Entonces, por eso es una pequeña desventaja, ¿no es cierto? Si yo no sé apuntar hacia el satélite, como los técnicos que hacen las instalaciones, entonces tendría que llamar a soporte, etcétera, para que me ayuden con eso. Y en tema de movilidad, también muy complejo. Básicamente no funcionaría en un tema de movilidad la televisión satelital, ¿no es cierto? Si yo me estoy con un equipo móvil moviéndome por un autobús o moviéndome por un carro, es muy complicado que yo tenga televisión móvil porque tendría que estar apuntando a cada rato al satélite en órbita geoestacionaria. Permite servicios de high definition y señal estándar, lo que ustedes ya saben, ¿no es cierto? Eso se promociona en la televisión. Ahí tenemos un esquema. Tenemos un esquema donde tenemos aquí el telepuerto o donde se genera la transmisión. Aquí tenemos el proveedor de programas, ¿no es cierto? Aquí tenemos todos los proveedores, el que genera la grilla de programas que se le conoce. Entonces viene la grilla de programas, se conecte al telepuerto y el telepuerto es el que transmite su señal hacia el satélite. Y el satélite, como yo les decía, hay dos formas de transmitirlo: directamente hacia los hogares, lo que hace DirecTV. DirecTV lo pone a una antenita y ya tenemos la recepción, ¿no es cierto? O directamente hacia una cabecera de una televisión por cable. Yo les había dicho en la anterior clase que las señales o la grilla internacional, las cabeceras como Claro, TV Cable, se bajan por una comunicación satelital. Ellos tienen en su heading, tienen un montón de antenas satelitales muy grandes, todas ellas apuntando a diferentes satélites, bajándose la señal. ¿Cuál es una de las características que debemos tener en cuenta? Que esta frecuencia de subida, el uplink, tiene que ser diferente a la frecuencia de bajada. ¿Por qué? Porque si no, tendríamos interferencia entre sí. Entonces vamos a tener aquí el transmisor con su potencia super, el que va a transmitirlo hacia el satélite, hacia el transponder. El transponder va a procesarlo la señal y lo va a cambiar en frecuencia, y esa frecuencia va a recibir las parabólicas en los hogares,
o en las parabólicas en las cabeceras de los headers. Entonces aquí está el LNB y todo el tema de sistemas de comunicación satelitales o comunicaciones que ustedes ya han de ver estudiar. Pero así funciona la televisión. Este es un esquema de cómo funciona la televisión. Todo se transmite el proveedor internacional hacia el satélite y el satélite es el que transmite la señal hacia los hogares o hacia un proveedor local. ¿Qué nos dice la lámina? Vamos viendo. La transmisión de televisión digital vía satélite se divide en dos tramos claramente diferenciados. El enlace ascendente o uplink, mediante el cual el centro emisor envía las señales de televisión al satélite utilizando grandes antenas parabólicas. El enlace descendente o downlink, por el medio del cual el satélite retransmite la señal de televisión recibida hacia su zona de cobertura sobre la superficie de la Tierra, utilizando una banda de frecuencia diferente a la del enlace ascendente. Esto es para evitar interferencias. Entonces aquí tenemos el satélite, este estaría en órbita geoestacionaria y aquí tendríamos las parabólicas apuntando hacia él. El enlace de ascendente es diferente a la frecuencia hacia el enlace descendente. El estándar de mayor difusión para la televisión satelital, nuevamente es del estándar europeo, el DVB-S, el estándar que se acostumbra a utilizar para transmisiones de televisión digital vía satélite, es el estándar que ya les había mencionado. Tenemos las dos versiones, el DVB-S y el DVB-S2, que es Digital Video Broadcasting Satellite. El estándar para la transmisión de televisión digital por satélite utiliza estándares de codificación MPEG-2 y MPEG-4. Ya vimos el tema del MPEG-2, la compresión. Entonces, esto también lo tiene que hacer, más aún que el ancho de banda es más, es más pequeño y hay que priorizarlo más aún en la comunicación satelital. Debido al aumento de contenidos de alta definición, ya permite mezclar una misma trama con gran número de servicios de video, audio y datos. Entonces, como yo les mencionaba, aquí en el país no existe una regulación para que impida a un proveedor tener un estándar o que defina un estándar, lo que es del Arcotel, al proveedor. Entonces, el proveedor puede elegir el estándar que más le convenga. Pero como ustedes saben, ya esta tecnología está desplegada mundialmente. Entonces, el proveedor ya utiliza el estándar de televisión digital por satélite que ya está mundialmente desplegado. Y este estándar es el europeo, ¿no es cierto? Este estándar es robusto, nos permite un tema robusto, más aún en comunicaciones satelitales que tenemos que atravesar las ondas de una comunicación tierra-espacio, donde es un medio de transmisión con bastante ruido. Por eso yo les decía que la modulación en una comunicación satelital casi siempre es QPSK, porque es un medio de transmisión con bastante ruido y QPSK es más robusto que una modulación QAM. ¿Cuál es la desventaja de utilizar QPSK? Que vamos a tener menos datos que podemos transmitir. Entonces es importante optimizar el ancho de banda. Ahí tenemos un diagrama de bloques de un transmisor de BBS. Tenemos de aquí, las señales de video y audio. Y tenemos los codificadores, ¿no es cierto? El codificador, el MPEG-2, y tenemos un multiplexador en MPEG-2. Y finalmente se tiene la transmisión. Hasta aquí es parecido a una televisión digital terrestre. Lo mismo, ¿no es cierto? La televisión digital terrestre, igual tenemos video, audio, ya vamos a ver las etapas de multiplexor, todo eso, pero viendo en diagramas de bloques, tenemos la mismas etapas, ¿no es cierto? Codificación, multiplexación y transmisión. Aquí es lo que cambia, aquí ya la modulación es en QPSK. QPSK nos permite manejar medios de transmisión con bastante ruido que pueden dañar nuestra señal, pero no nos permite transmitir grandes informaciones. Entonces tenemos el telepuerto, la señal de subida y la señal de bajada. Entonces aquí podríamos verlo ya
en una codificación más abierta, ¿no es cierto? Vamos a tener la codificación de video, audio y datos, la multiplexación de programa. Aquí ya tenemos una trama en MPEG 2, ya vamos a ver cuántos tamaños tiene. Entonces es básicamente parecido a la televisión digital terrestre. Viene la multiplexación del transporte para varias programaciones. Entonces aquí vendría otra programación y otra programación. La adaptación a un MUX y dispersor de energía. Ya vamos a ver qué es la dispersión de energía. Estas etapas son parecidas a la televisión digital terrestre y con la capa física del ISDB-TV lo analizaremos, pero para que le conozcan. Tenemos el código externo de Reed-Solomon para el tema de errores. El entrelazado, todo igual, ¿no es cierto? Este entrelazado hace la dispersión del error en el tiempo, el código interno que hace otra corrección de errores y el filtrado de la señal en la banda base para la transmisión. Y finalmente lo que cambia aquí es la modulación. Esto es lo que cambia y tiene diferente de la televisión digital satelital de la televisión digital terrestre. La modulación yo les decía que tenía OFDM y con una modulación QAM, 16 QAM o 64 QAM. En cambio aquí solo tenemos una sola portadora modulada en QPSK. En cambio en OFDM vamos a tener subportadoras, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho en cuenta esto. Así funciona la televisión digital satelital. Es parecida en todos los estándares a la televisión digital terrestre. Digamos que es parecida hasta aquí. O bueno, hasta aquí, hasta el código interno. Y aquí ya es, en el filtrado y en la modulación, cambia totalmente. Pero es sumamente parecido. Continuando. Entonces, eso es la televisión digital terrestre. Tabla comparativa entre los estándares de televisión digital satelital. Les había dicho, existen varios estándares. El de mundialmente utilizado son estos dos. Estos son los que se utilizan mundialmente. Aquí está. El DBBS utiliza MPEG 2 y la diferencia con el DBBS2, siempre el S2 es que ya utiliza MP4. Esa va a ser la primera diferencia. Como pueden ver, aquí utiliza MPEG 2 en capa 3. ¿Qué es el MPEG 2 en capa 3? Es el MP3. MP3, el audio es transmitido en MP3. Aquí ya utiliza ACC, lo que vimos la primera clase, ACC3, que ya puede manejar audios de Dolby, Dolby.51. Las transmisiones pueden ser en MPEG Transport Stream. Esto también ya lo vamos a ver en el ISDBT. Y aquí puede manejar IP ya. 188 bytes. Reed-Solomon. Y hasta 50, ancho de banda del transpondedor hasta 54 megahercios. ¿Cuántos? Si nosotros queríamos sacar cuánto es el ancho de banda por transpondedor, si es de la banda C, 32. Dividimos 32. Si es de la banda KU, 54 para 24. Ya tendríamos el ancho de banda por transpondedor. Si ustedes hacen esa división, sacarían aquí el ancho de banda. Como pueden ver aquí, el QPSK es lo que mayormente se utiliza, QPSK hasta aquí, hasta en el DBBS 2. Pero como les decía, existen otros estándares que están mundialmente, también se utilizan en China, que digo en Japón, perdón, se utiliza el ISDB. Si nosotros deberíamos homologar toda la televisión, deberíamos, no sé, el Arcotel decir a futuro, quiero utilizar, aquí en el Ecuador, toda la televisión, sea satelital, por cable o terrestre, utilice el estándar ISDB-S, pero en temas ya de negocios, cada proveedor escoge la mejor tecnología que ustedes, que el proveedor desee. Pero si le vemos aquí, haciendo un comparativo, utiliza el MPEG 2,
utiliza el MPEG-2 con el audio, con el audio con el 5.1 del Dolby que puede manejar, el AAC, el Advanced Audio Codec. La capa de transporte es de MPEG-2, igual tiene los 188 bytes, Reed Solomon, que ya vamos a ver. El ancho de banda sí varía, ¿no es cierto? 36 megahercios. Aquí igual, en la banda C, podríamos sacar el ancho de banda por transpondedor en este estándar. 36 para 32 transpondedores y en la banda U, 24. ¿Cuál es la primera ventaja viendo solo en esta tabla? Que el ancho de banda en el estándar de BBS es mayor que acá. ¿Qué quiere decir que tengo más ancho de banda? Que tengo un camino más grande para transportar más información, una vía más grande. Comparándoles por carriles, este sería una carretera de 6 carriles y esta sería de 4. Esa es la comparación para que tengan en cuenta. Igual sigue utilizando QPSK. Y el ABBS, este no han de haber escuchado. Este estándar es utilizado y está en... No es utilizado, digamos. Está en diseño por parte de China. Este estándar dicen que va a reemplazar al estándar europeo. No sé, ya es algo comercial. Pero este es el estándar que está desarrollando China para las comunicaciones satelitales. Utiliza MPEG. No nos indica qué MPEG utiliza, solo dice que MPEG, pero más que seguro que va a ser MP4 para mayor compresión. MPEG-1 ACC, entonces me imagino que es una transmisión por MP3. Variable dependiendo de la multiplexación. No nos indica el ancho de banda, sino nos dice variable. Y igual puede manejar QPSK para una transmisión satelital. Todas son por fase, ¿no? Tenemos 8 PSK, 16 APSK, 32 APSK, pero todas son unas transmisiones en fase. Entonces, esos son los estándares de televisión digital que existen en el mundo actualmente. ¿Cuál se utiliza? El DVB-S o el DVB-S2 está desplegado mundialmente. En Japón utilizan el DVB-S y en China utilizan el ABS. Bueno, están en despliegue. ¿Cuál tiene mayor ancho de banda? El DVB-S que el ISDB-S. ¿Podríamos sacar cuánto tenemos de ancho de banda por transpondedor? Sí, obviamente podríamos sacar por transpondedor. ¿Cuál va a transmitir más información? El DVB-S, entonces es una característica y una cualidad que tiene. ¿Cuál es más robusto? El estándar europeo. Listo. Situación en Ecuador, el DirecTV ha estado usando el estándar DDS, es un estándar digital antiguo, antes de que salga el DVB. Entonces, como DirecTV ya estaba funcionando antes de 1994, utilizaba un estándar antiguo que es el Digital Satellite Service y es el que aún utiliza actualmente y el que está utilizando para aquí, para Ecuador. El Galaxy 13, que es el que utiliza DirecTV para aquí el Ecuador, utiliza el Digital Satellite Service. No quiere decir que ya no esté utilizando el DVB-S, lo está utilizando ya en sus nuevos satélites que tienen en el mundo. Entonces, este estándar es antiguo, pero se lo sigue utilizando. Aunque son muy similares lo que es DDS al DVB-S. En aspectos de la compresión, siguen utilizando MPEG-2, la modulación es QPSK y la codificación es Reed Solomon. ¿Qué quiere decir Reed Solomon? Lo veremos más adelante, pero es un tema de codificación de paridad para que lo entiendan, para corrección de errores. Sin embargo, las tablas de información y el streaming del transporte son diferentes totalmente. ¿Qué quiere decir con tablas de información? Es las tablas, luego de la etapa de codificación que vimos, ¿no es cierto? La codificación de la etapa del código externo, de la dispersión de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que haber unas tablas de información para que el receptor sepa qué información es datos útiles y qué información es de control. Entonces, esas tablas de información nos quiere decir que son totalmente diferentes en DDS que el DVB-S. Además, los receptores de
SS son propietarios de DirecTV, a diferencia del DVB-S, que es un estándar libre. Pero ya les dije, ya actualmente ya lo están introduciendo el DVB-S a lo que son satélites de DirecTV. Les vuelvo y repito, no hay una norma que nos indique aquí en el país que podemos utilizar el ISDB-S aquí, igual que la televisión digital terrestre, que sí existe. Listo, vamos ahorita a ver lo que es la televisión móvil. Como saben, la televisión móvil, ¿a qué se refiere el tema de movilidad? La movilidad quiere decir que yo tengo mi equipo móvil, mi receptor móvil, sea un televisor, sea una computadora, una laptop, sea un teléfono celular, un teléfono móvil. Entonces, quiere decir que yo puedo recibir mi señal de video y audio, aunque yo esté moviéndome en la ciudad, aunque yo esté caminando, esté yendo en un transporte, etcétera. Entonces, yo debo tener un tema de movilidad. La televisión digital para dispositivos móviles pueden ser definida como aquel servicio de difusión de televisión con tecnología digital que se presta utilizando como soporte de ondas radioeléctricas. Obviamente, si es un tema de movilidad, no voy a estar atado a un cable, no voy a estar atado a un tema de parabólicas, antenas parabólicas, sino yo debo tener mi equipo móvil, mi receptor móvil y andar libremente y tengo que recibir la señal. Ese es el tema de la movilidad. ¿Cuál nos da el tema de movilidad? Ya vimos la anterior clase, el TDT, la televisión digital terrestre, permite tener la televisión móvil en mi equipo móvil, en mi celular o en una televisión móvil, y yo puedo caminar por la calle y puedo recibir la señal de televisión. ¿En qué equipos? Lo que no menciona, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, PDA, etcétera, ¿no es cierto? Los datos pueden ser a través de una red celular existente o de una red privada. Obviamente, si hablamos de una red IP, ¿no es cierto? Una red celular, y si hablamos de una red por ondas electromagnéticas de televisión digital, hay que entender, al hablar de televisión digital no quiere decir que es IP, ¿no es cierto? La TDT, la televisión digital terrestre, es una televisión digital terrestre, digital, pero no dice que utilice el protocolo IP. Si yo hablamos del que utilizamos la red privada o una red de celular, eso ya hablamos del mundo IP. Características de los televisores móviles. Características de la televisión móvil. En este tipo de servicios se pueden diferenciar dos modalidades. Unicast. ¿Cuál es la comunicación unicast? En el que se establece un canal exclusivo de comunicación punto a punto entre la estación base y el usuario. Esta modalidad solo puede ser utilizada por un limitado número de usuarios de manera simultánea, tanto como canales exclusivos de comunicación pueden establecerse entre la estación base y los usuarios. Esta modalidad viene utilizada en operadores de telefonía móvil. Un ejemplo clarísimo de una comunicación unicast es el Netflix. Si yo me descargo el app de Netflix, me lo instalo en mi celular y me conecto a la red de datos de la telefonía móvil, me subo al auto y estoy viendo mi película mientras el auto se sigue manejando, esa es una comunicación unicast. Yo establecí mi comunicación entre mi equipo terminal hacia la estación base. Solo hay esa comunicación. Entonces, esa comunicación me permite ver Netflix a través de una comunicación IP. Eso es la ventaja de lo que va a venir con el 5G. El 5G dicen que en una charla que yo estuve de Ericsson, de Nokia Ericsson, decían que con el 5G vamos a poder tener un transmisor en cada poste de luz, sin interferencia. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un ancho de banda más grande que nos va a permitir tener mejor calidad de video y tener una recepción más clara. Aunque ahorita con el 4G les prometo que si ustedes cogen o se van de viaje y cogen el Netflix, pueden recibir la señal muy, muy bien por la señal de datos de la telefonía celular. ¿Cuál es la otra forma? El broadcast, la TDT móvil. Les decía, ¿en cuál es la diferencia entre el uno y el otro? El broadcast, ¿qué hace la TDT, la televisión digital terrestre? Instala su transmisor en el Cerro Pichincha y irradia la señal a todo el que tenga receptores. Tenga o no tenga, les llega la señal. Esas ondas se transmiten en el aire omnidireccional o si tienen una configuración direccionada a la antena
de 120 grados, como sea. Esa onda se transmite por broadcast a todos los transmisores que existen. Entonces, yo puedo tener, un ejemplo clarísimo, en mi casa puedo tener 4 televisores con la señal de digital, esos televisores nuevos que ya vienen con la televisión digital incluida, con el estándar ISDB-TV. Entonces yo recibo en los 4 televisores, no establezco ninguna comunicación punto a punto, sino una comunicación punto multipunto. Radia a todos los transmisores, sean o no sean. Entonces las ondas siguen viajando, por eso esa es la gran diferencia que existe con una comunicación única. ¿Qué nos dice la lámina? Consiste en un auténtico servicio de difusión, por eso se llama de radiodifusión. La señal se difunde, es una radiodifusión. Ya que se establece una comunicación punto, estación emisora y multipunto entre los dispositivos móviles. Hablando ya de televisión móvil, yo tengo mi receptor móvil, puedo estar en mi carro y puedo tener la televisión digital terrestre de los canales abiertos, ¿no? Es una señal abierta que no se paga. Sin limitaciones en el número de usuarios que accedan al servicio de manera simultánea. No hay limitaciones, es abierta, es gratuita y se utiliza en la televisión digital terrestre. Vamos a hablar de la televisión móvil o conocida como IPTV, que es importante que la conozcan. Es algo que ya está ahorita cambiando y revolucionando el mundo. Hay estudios y papers que se realizan donde indican que el IPTV va a reemplazar a la televisión normal que nosotros conocemos actualmente, el televisor. Les prometo que ustedes han de ver ahora más Netflix que la señal abierta, o van de ver más Netflix que un distribuidor por cable. A mí me pasa, yo veo más Netflix que la televisión abierta o los canales nacionales o los canales, si tienen cable, los canales del día. Entonces, ¿qué está pasando? El mundo IP ya está convergiendo, ¿no es cierto? Todo hacia IP. Netflix es una comunicación a través de IP, Amazon Prime es a través de IP, el nuevo de Disney que ha sacado también es una comunicación a través de IP. Entonces, estas televisores son televisores ya a la carta. Yo decido que quiero ver, yo puedo parar de ver, puedo continuar viendo. Si yo me voy de viaje y estoy en otro país, puedo reanudar donde me quedé, la movilidad. Eso es la elección a la carta. Esa es la principal característica de una televisión IP. No tengo que esperar que me dé el programa, yo elijo el programa que yo quiero ver. Entonces, ¿qué nos dice la lámina? Aparte de la tecnología TDT que permite recibir la señal de televisión digital en equipos móviles, existe en la actualidad la televisión a través de IP, o conocida como IPTV. Recuerdo que aquí CNT implementó o quiso implementar IPTV, no le fue muy bien, me imagino por temas de comercialización o qué sería. IPTV no funcionó o no pegó mucho aquí en el país. Igual no hay una regulación que nos diga el tema de contenidos a través de IPTV. IPTV son sistemas de distribución por suscripción de señales de televisión o video usando conexiones de banda ancha sobre el protocolo IP a través del Internet. Esa es su principal ventaja y desventaja. Su ventaja quiere decir que si yo tengo conexión a Internet, yo puedo tener la televisión. Pero ¿qué pasa si yo no tengo una buena conexión de Internet, no tengo una conexión de banda ancha? La señal se va a ver degradada. ¿O qué pasa en zonas rurales, donde no tengo conexiones de Internet? Entonces, ese también es su principal desventaja. El acceso a Internet, más que acceso a Internet, más acceso a Internet de banda ancha. Ya actualmente hay países, no sé si les mencionaba a ustedes, pero hay países que ya banda ancha les consideran sobre los 50 megabps. Estados Unidos sobre los 25, Europa sobre los 30, Colombia sobre los 20 megabps. Nosotros sobre el 1 megabps. Entonces, un ejemplo, Netflix, para nosotros poder ver Netflix necesitamos mínimo 3 megabps para ver una señal estándar. Ya en HD o en Full HD necesitamos sobre los 10 megabps. Entonces, necesitamos acceso a redes de banda ancha. Esa es su principal desventaja, aparte de ser su ventaja por el tema de movilidad. Y se ha desarrollado basándose en video streaming. Ya no es un video de difusión, ¿no es cierto? Ya no tengo la señal de broadcasting, que tengo donde genero mis contenidos y lo transmito, puedo decir, al aire, ¿no es cierto? Sino que ahora tengo un bajo streaming, hay servidores de streaming donde tienen todas las películas, series, etcétera, etcétera, etcétera,
donde tienen almacenados. Entonces, estos servidores, ¿qué hizo Netflix? Un ejemplo que les pongo. Ahora hay servidores de Netflix en cada país. Aquí en el Ecuador hay un servidor de Netflix eh, que instalan en cada proveedor, proveedores grandes, obviamente, para que ya no salgan hacia el mundo. Entonces, que la televisión sea más rápida, porque no es lo mismo yo conectarme aquí directamente al Ecuador que conectarme a los servidores de Miami. Entonces, eso también influye en la comunicación a través del IP. Los servidores de caché o servidores de streaming directamente en cada país. Este servicio se perfila como el servidor de la televisión actual. Obviamente ya está pasando esto. Les vuelvo y les repito, algunos de ustedes ya han de ver más Netflix que el propio o la propia televisión como tal. Características del IPTV. Necesita conexiones de banda ancha. Si es una conexión de 1 Mbps, no va a servir. Las conexiones las realiza a través del Internet. Su medio de comunicación es el mundo de datos que ya está desplegado en el mundo. Ya son comunicaciones de BGP entre carrier internacionales y todo ya es en el dominio de IP. Todo ya es a través de IP. No emite contenidos constantemente, sino a la carta o personalizados. Obviamente yo elijo la serie que quiero ver, elijo la película que yo quiero ver. Entonces, no son contenidos que se emiten constantemente, ¿no es cierto? No es un contenido que a las 8 de la noche siempre tengo que ver la novela, entonces tengo que estar a las 8 concentrado y viendo la novela, ¿no es así? Su principal obstáculo es el despliegue de redes de banda ancha en todas las zonas de todo el mundo. Aquí mismo en el país, el Mintel hizo un estudio y hay grandes partes de la ruralidad que no tienen acceso a Internet, peor acceso a banda ancha. Flexibilidad en cuanto a acceso, ya que puede adaptarse a cualquier plataforma. Si yo estoy en el Wi-Fi de mi hogar, que es por HFC, me conecto. Si estoy por fibra, me conecto. Solo necesito tener Wi-Fi. Si estoy en la calle, me conecto a una red celular. Entonces, se adapta a cualquier medio de transmisión, lo que permite la movilidad fácilmente. Con las redes 4 y 5G, la telefonía móvil, su despliegue va a ser mucho mejor. Con el 5G, esto va a revolucionar el mundo y vamos a tener mayor contenido y va a haber mayor despliegue. Lo que está pasando ahorita, hasta las películas ya Netflix saca propio contenido propio, saca su propio contenido, ¿no es cierto? Sus series y hasta son galardonadas en el Oscar, etcétera, ¿no es cierto? Entonces todo esto va a revolucionar porque es una plataforma que permite desplegar mayormente la televisión y tener una calidad muy buena. Ya están dando el 4K, ya se puede ver en 4K la Netflix, entonces eso va a permitir que sea la calidad mucho mejor a la televisión digital terrestre. Un esquema que saqué y obtuve de una tesis, que hicieron un diseño de un IPTV para Ecuador, ¿no es cierto? Tenemos el IPTV y el Heaven. Aquí van a estar, ¿qué estarán aquí? Los servidores de streaming. La IP, donde nos voy a conectar hacia el mundo. Esto es del Internet. Por si yo quiero tener alguna salida, algún servidor externo. En el IPTV Heaven yo debo tener ya servidores internos o servidores de caché para ya tener aquí, servidores de almacenamiento, perdón, para ya tener aquí el streaming. Tenemos la red de datos, y esta es una red de datos WAN. Los que ya estudiaron redes o les gustan las redes, aquí ya todo es IP, y lo que actualmente se utiliza es MPLS y BGP. Eso es lo que se utiliza en las redes de datos actualmente, BGP y MPLS. Y tenemos los hubs donde donde se conectarían directamente a la red de acceso. Entonces tenemos un hub y aquí tenemos la red de acceso donde ya se transmite directamente a las casas. Sería una comunicación IP hacia las casas, ¿no es cierto? Eso es un diseño de un IPTV. Todo a través de IP y una red de datos. Entonces igual tenemos la cabecera, la red de core, la red de acceso y la red interna de usuarios. Listo, para finalizar vamos a ver la televisión digital terrestre, lo que ya hemos hablado bastante en las primeras clases, pero vamos a
ver un poquito más la televisión digital terrestre o la televisión o la TDT. La TDT se comunica por ondas de radio y ya vimos que es una comunicación de broadcasting. La televisión digital terrestre o TDT es el resultado de la aplicación de las tecnologías digital a la señal de televisión. Esto consiste en transmitir la señal por medio del aire, ondas electromagnéticas. ¿Qué quiere decir que tiene ondas electromagnéticas? Que es susceptible de ruido. Es decir, transmite la señal digital por una atmósfera utilizando las bandas de frecuencia VHF y UHF. Si yo pongo una pregunta en un examen, ¿en qué bandas de frecuencia pueden transmitirse la televisión digital terrestre? VHF y UHF. Si yo digo en el Ecuador, ¿qué bandas de frecuencia permiten transmitir la televisión digital terrestre? Solo es UHF. Son cosas totalmente diferentes. Aquí en el Ecuador, la TDT se transmite en la banda UHF. Solo está permitido transmitirla en la banda UHF. Pero la TDT puede funcionar en cualquiera de las dos bandas, tanto VHF o UHF. Aquí está un esquema sencillo de cómo funciona la televisión digital. Tenemos aquí el estudio donde se genera la programación, ¿no es cierto? Aquí está donde se genera toda la programación. Noticieros, las novelas, los de farándula, etcétera. Toda la programación que se genera. Tenemos el radioenlace. Del estudio se genera un radioenlace. Esto se conoce como enlaces secundarios o frecuencias auxiliares, a frecuencias no auxiliares. Tenemos el transmisor, si ponemos aquí un ejemplo en la ciudad de Quito, aquí tenemos el Cerro Pichincha, y aquí tenemos las torres en el Cerro Pichincha, aquí tenemos el receptor, ¿no es cierto? Entonces la señal sube desde el estudio o en una onda, en un ancho de banda totalmente diferente al de aquí, por eso son enlaces secundarios o frecuencias no auxiliares, se les conoce. Y aquí tenemos la difusión o radiodifusión. En lo que es el Ecuador, solo el UHF, vuelvo y repito, solo en la banda UHF. Y aquí viene la difusión a todos los hogares del Ecuador, a todos los hogares de Quito. Así es la difusión. Entonces aquí ya viene la señal modulada mediante OFDM con una modulación de 64 QAM. Y ya viene, aquí viene ya con el estándar ISDBT. Perdón, pero es muy sensible al mouse del sonido. Nos salen también las letras. Entonces aquí tenemos el transmisor y aquí tenemos una radiodifusión hacia los receptores, ¿no es cierto? Hacia el televidente. Características de la televisión digital terrestre. Mayor número de canales comparado con la televisión analógica, obviamente. Mejor calidad de video, se puede hacer HD y señal estándar. Incorpora el tema de la interactividad con los televidentes, lo cual no existía en la televisión analógica. La televisión analógica era una comunicación de una sola vía. La televisión digital terrestre ya es una comunicación de dos vías. Yo puedo comunicarme y hacer varias aplicaciones en la televisión. Una aplicación, un ejemplo que les pongo, yo quiero hacer una aplicación para un examen de vista. Entonces yo genero el examen de vista a través de la televisión digital y le digo, usted tiene algún problema, acérquese a un oftalmólogo que le revise la vista. Entonces hay como generar varias aplicaciones. Simplicidad de la red de distribución. No hay que tenemos red de distribución. La red de distribución es del aire. No existe instalación ni mantenimiento. No hay cómo hacer mantenimiento al aire. Ancho de banda limitado. Aquí en el país son 6 megahercios. Alta regulación por parte del Estado. Se regula como por ser un servicio abierto y un servicio que se da a la ciudadanía. Es regulado por el Estado
en este caso el estado ecuatoriano. Fácil instalación donde los usuarios y sin gran precisión. Obviamente solo necesitamos una antena. Y si ya es la televisión bien incorporado al estándar, solo la antena. Y si es una televisión analógica, necesitamos lo que se conoce como set-top box. ¿El set-top box qué es? Es un equipo que transforma la señal digital a la señal analógica para poderla visualizar en la tele. Si no tenemos una televisión digital ya incorporada al estándar. Bajo costo de instalación comparado con las tecnologías satelitales o por cable, obviamente es súper más bajo, ¿no? A lo mucho que tendríamos que invertir un set-top box, nada más en las casas. Y si no, ya actualmente ya todo el mundo se está comprando las televisiones digitales. Características de la televisión digital terrestre. El problema de los ecos se ha solucionado aplicando, en el caso de la DVB-T y la modulación OFDM codificada, es lo mismo, es el OFDM, solo que ya viene codificado. Y en el ISDBT se usa OFDM, siendo el OFDM codificada una mejora al OFDM. En la TDT, el flujo binario resultante de codificar la imagen, el sonido y los datos del programa se transmiten mediante miles de portadoras, entre las que se reparte la energía de radiación. Las portadoras mantienen una ortogonalidad en el dominio de la frecuencia. Su energía se sitúa en el cruce por cero de cualquier otra, la que facilita la modulación. Entonces, esto ya lo veremos en lo que vamos la capa física, pero ¿qué nos está diciendo esta lámina? Que si yo tengo aquí mi transmisor, hay una señal que llega más rápida, ¿no es cierto? Aquí esta señal va a llegar más tarde. Y esta señal, y si tenemos otro transmisor, esta va a llegar mucho más tarde. Un repetidor, por ejemplo. Y aquí un transmisor. ¿Cuál llega primero? Esta de aquí. Entonces, al utilizar varias técnicas que vamos a ver, OFDM, el entrelazado, código interno, código externo, dispersión de energía y el intervalo de guarda, nos permite que esta señal no me interfiera con la que ya llegó. Lo que pasaba en la televisión analógica, aquí llegaban todas y teníamos distorsionada la señal con ruido, etcétera. Entonces, este es el beneficio de la televisión digital. El problema del multitrayectoria, como se conoce, o el efecto Doppler también. Los estándares que ya vimos la anterior clase, que ya analizamos la anterior clase. Perdón, estos son los más utilizados, el estándar europeo, el japonés, la modificación brasileña, y tenemos el estándar chino. ¿Cuáles son sus principales diferencias? Como podemos ver, el estándar europeo como el estándar japonés utiliza el MPEG-2, el estándar japonés con su modificación brasileña utiliza MP4, mayor compresión. El estándar chino igual utiliza MP4. Este tiene para movilidad el OneSec, igual que el estándar brasileño. Puede manejar 8K de subportadoras, todas pueden 8K. El intervalo de guarda es de un 16, ya vamos a ver lo importante de lo que es el intervalo de guarda. En el SDBT es un octavo. El esquema de modulación, básicamente podemos tener una modulación de 64 QAM casi en todos, pero podemos tener QPSK si es un canal con bastante ruido. El FEC, también vamos a ver el tema de la corrección de errores. El interleaving, el tiempo para corrección de errores. Y finalmente tenemos las tasas de transmisión, ¿no es cierto? Tenemos las tasas para este estándar 17,56, para el estándar ISDBT 17,8, para el estándar SDBT o el ISDBT-B 8 Mbps, y aquí igual 8 Mbps. Y las potencias son las mismas en todas. Este es otro beneficio de las televisiones digitales. Las potencias de operación digital terrestre es de 50 vatios. Con 50 vatios, con 500 vatios, perdón, podemos cubrir gran parte de una zona de una ciudad. Lo que utilizábamos para la televisión analógica llegaba a los kilovatios. Entonces se ahorra energía.
y ustedes saben lo importante que es el ahorro de energía en un equipo electrónico. Estos serían los principales estándares de televisión digital, que ya lo vimos en la anterior clase. El que nos vamos a enfocar nosotros a analizar es el que funciona en el país, que es este. Analizaríamos todo lo que respecta al estándar ISDB-TV o SB-TVD, que les dije que tiene estos dos nombres, que es el estándar japonés con su modificación brasileña. Listo. Hasta ahí sería la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer directamente. Como estamos en cuarentena, me lo pueden hacer mediante el chat del curso o un correo al mail institucional, y yo cualquier duda estoy dispuesto a despejarlas. Que tengan una buena tarde.